Esto es debido a un repunte de casos que se está observando, ¿verdad? Y también la preocupación de que hay nuevas cepas que han llegado a la isla. Creo que hay una que es de California, y creo que tienen mayor transmisibilidad, ¿ok? Son más contagiosas. Y básicamente, pues, hay una preocupación en la población en general, y pues no es para menos, ya que estamos observando también casos, ¿verdad?, más frecuentes en la población pediátrica, que era algo que en un principio, pues, las otras cepas, pues, no estaban dando ese problema. No es fácil un viernes conectarse, ¿verdad? Muchos de ustedes están terminando la semana o casi terminando su semana y quieren como un respiro y despejarse un poco. Yo los entiendo, pero es nuestro deber estar aquí, en nuestro compromiso, y aquí estamos. Yo los felicito a todos. Aquí está un grupito que tiene un nivel de asistencia bastante consistente, y pues nada, estamos aquí y vamos entonces a dar el tema. Entiendo que estamos por allí, por sistema nervioso. Ya mire. Estábamos terminando el endocrino. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Entonces, estamos por el timo. Por el timo. Ok. Sí. Pues entonces vamos inmediatamente a compartir la pantalla para entonces seguir esos temas, importantes esos temas, ¿verdad que sí? ¿Hay alguien que quiere entrar? Vamos a ver quién es. Muy bien. Entonces, vamos a cerrar esta pantalla. Ok, acabamos con el drive. Quedamos aquí en el timo. Ok, jóvenes, estábamos hablando del timo, ¿verdad que sí? Y lo que estábamos hablando en la clase del viernes pasado, el último viernes, quiero decir, el antepasado, es que cómo es que otras estructuras, otros órganos que también tienen una función en otros sistemas, pues se unen a trabajar en el sistema endocrino. ¿Está bien? Se unen a trabajar en el sistema endocrino. Vamos a decir un ejemplo. Está el endocrinólogo, ¿verdad? Que es el médico especialista en el sistema endocrino. Pero también tenemos al cirujano, ¿verdad? El cirujano viene siendo ese médico que va, dependiendo de la especialidad, ¿verdad?, va a estar trabajando con distintas disciplinas. Por ejemplo, si tú tienes un paciente con un cáncer de tiroides, tú lo diagnosticas como el endocrinólogo lo diagnostica, pero si el tratamiento es quirúrgico, pues el que lleva a cabo, ¿verdad?, el trabajo es el cirujano, de ya sea extirpar la tiroide completa. ¿Y cómo se llama eso? Extirpación de la tiroide. Ya eso es terminología médica, y es bueno que hablemos sobre esto, porque usted sabe que yo siempre le digo sufijo, prefijo, raíz, que estuvimos un rato hablando sobre eso aquel viernes. Y yo insisto mucho en eso porque básicamente si conocemos en general ciertos términos,
pues nos va a ayudar también a definir, ¿verdad?, otros términos que van a tener similitudes. Por ejemplo, si yo extirpo la tiroides, ¿cómo se llama ese término de extirpación de la tiroides? Tiroidectomía. Tiroidectomía, eso es correcto, Yanira. Yanira, ¿verdad? Yancy. Yancy, eso es correcto, Yancy. Tiroidectomía, Yancy, ahora que me dijiste la palabra, tú me puedes dividir esa palabra y decirme, mire, profesor, esta palabra se compone de esta raíz y de este sufijo, ¿ok? Y de esta raíz pues significa esto y este sufijo significa lo otro. ¿Podrías decirme eso? Ok, tomía es incisión o corte. ¿Quién es Yancy? Sí, Es extirpación. para extirpación, ok. Ectomía. ¿Ok? Es ectomía. S, Ajá. T, O, M, acento, I acentuada y A. ¿Ok? Sería extirpación. Significaría entonces, ¿verdad?, la palabra ectomía. ¿Y cuál es la otra? Eso sería un prefijo, un sufijo o una raíz. No sé. No sé. ¿En dónde No está? sé. Está al La principio otra de es la palabra. tiroides. Al Está final. al final. ¿Qué dijimos? ¿Quiénes son los que están al final? Yamile, ayúdame. ¿Quiénes son los que están al final? Los prefijos. Los Prefijos. Digo, Fijo. sufijos. ¿Ok? ¿Alguien no está de acuerdo con eso? Los sufijos van al final de la palabra. ok. Los prefijos, la misma palabra lo dice, Adelante. ¿verdad? Prefijos van al principio. Si no se acuerda, pues diga pri. Pri es primero. ¿Ok? Al principio de la palabra. ¿Está bien? Entonces, ectomía está al final. Y si tú escribes ectomía, si ustedes estudiaron la tabla del sistema endocrino, no sé qué le pasa a esto. ¿Está viéndose mi imagen todavía? La pantalla, el timo. Sí. Ok. Pues si usted se da cuenta, ectomía, si usted la busca en la tablita, le va a aparecer un guión, una rayita y la palabra ectomía. Y yo le dije que dejese llevar que los que empiezan con la rayita, eso quiere decir que son sufijos. Y los que primero empiezan con una palabra, los prefijos, y después le sigue un guión, pues entonces esos son los prefijos. ¿Ok? Los que empiezan con una palabra y le sigue un guión. Y los que están escritos y tienen un diagonal, un slash y una una vocal. Esos serían las raíces. ¿Está bien? Yo lo he repetido muchas veces. Yo necesito que usted esto se lo aprenda, por favor. ¿Está bien? Y yo creo que pues ya con esta repetición ha sido productivo, porque yo sé que no es fácil, porque quizás usted tiene más clases y lo que hablamos aquí pues no necesariamente le da break de repasarlo, ¿ok? O quizás esta clase no está grabada para después escucharla más adelante, pero si se deja llevar por esas claves, ¿ok? Los primeros prefijos van primero, ¿ok? Lo sigue un guión, ¿ok? Lo sigue un guión, ¿a ver? Y los sufijos van último, con U, último, su último.
Ahí está eso sabes que eso es mnemotecnia. Yo nunca he sido muy bueno en esa mnemotecnia que utiliza. Mucha gente utiliza mnemotecnia es esto, que usted utilice de verdad clave, este tipo de clave para estudiar, para aprenderse conceptos. ¿Ok? Y entonces las raíces, siempre recuerde que esas raíces van a ir junto con una vocal. ¿Ok? Con un diagonal y una vocal, y ese te va a decir dónde tú te vas a ubicar en el cuerpo. Por lo tanto, si yo separo tireoidectomía, ectomía es extirpación, y tengo que escribir guión ectomía, porque es un sufijo. ¿Ok? Y entonces tengo que ahora escribir la raíz de tiroide, que es tiroido. Tiroid con D al final, diagonal y una O. ¿Ok? Entonces, la raíz te dice la parte del cuerpo y el sufijo te va a decir, en la mayoría de los casos, como siempre yo le he dicho desde el principio del semestre, en la mayoría de los casos, un procedimiento médico o una condición. En este caso, un procedimiento médico, ectomía, porque es un procedimiento quirúrgico, que es extirpación. Entonces, ahí es que usted viene y dice, ya, pues entonces si extirpación es ectomía, entonces, ¿cómo se dice la extirpación del apéndice? Apendectomía. Apendicectomía, ¿verdad? Entonces ya usted sabe que esa es la extirpación de la... Entonces, ¿cómo se dice extirpación del timo? Timectomía. Timectomía, ¿ok? Es la extirpación del timo, ¿ok? Y muchas veces ya el timo se extirpa, profesor, pero usted no me dijo que el timo involuciona como a los 13 o 14 años. Sí, tiene razón. ¿Y qué pasa con las personas que el timo no involuciona? Que se le queda ahí. ¿Ok? Si usted está interesado en ese tema, búsquelo. Y búsquelo junto con una condición que se llama miastenia gravis. ¿La han escuchado? No, no lo he escuchado. Pues escríbalo ahí. Miastenia gravis. Miastenia gravis con V. ¿Está bien? Y la persistencia del timo. A ver qué relación tiene el timo, ¿verdad? Y cómo estos pacientes, en muchos de los casos, se les extirpa el timo y mejoran. Bueno, estoy hablando demasiado y tengo mucho tema todavía. Así que yo voy entonces por estas cosas son importantes que las discutamos, porque esta clase es de terminología médica, ¿ok? Y esta clase, ¿verdad? Esa primera clase de tu conocer. Entonces, profesor, no quiero que me enseñe terminología médica. ¿Tú quieres aprender terminología médica? Pues apréndete las reglas de la terminología médica, ¿ok? Que cuando yo le pregunte qué es un sufijo y qué significa y todo eso, ya usted se lo sepa como un credo. ¿Está bien? Entonces, el páncreas, no lo estoy regañando, no se vayan a sentir mal. El páncreas, como les dije, es otro órgano que pertenece a otro sistema, como el sistema digestivo, que ya hablamos, ¿verdad que sí? Porque produce un jugo pancreático que tiene enzimas para la digestión. Pero entonces aquí lo volvemos a nombrar en el sistema endocrino, porque produce insulina, y la insulina, que es una hormona, ¿verdad? Pero también produce otra hormona que la gente no habla, que se llama el glucagón, ¿ok? Y esas dos hormonas trabajan en lo que es el balance glicémico. Ahí está otro término médico, glicemia, y que alguien me diga y me divida ese término, que lo puede buscar en la tabla y hacer, ¿verdad? Y ayudarse con la tabla. Y me diga, profesor, este término significa esto. Y tiene un sufijo. Lo otro se puede llamar raíz,
se puede llamar raíz, sí. Pero es una raíz que no te va a decir nada de una parte del cuerpo, ¿ok? ¿Alguien se atreve? ¿Cuál era el nombre? Glicemia. ¿Qué es eso? ¿Qué es la glicemia? Bueno, glis es de glucosa. ¿Ah? Glic es de glucosa. Gli es de glucosa. ¿Qué es Yancy? Mariné. Mariné. Dígame su nombre. Por aquí Mariné, por aquí Yancy. Mariné dice que Gli es de glucosa. Mariné, tiene 5 puntos. Ahora te faltan los otros 5 puntos para los 10. ¿Qué le falta entonces? Si pusiste Gli. O glico. Más bien glicosa. Vamos a decir glico para glucosa, ¿sí? Glic slash y forma combinante O. Glic slash O. Glico, glucosa. ¿Qué le falta? Y yo dije glicemia. Alguien que me diga sin miedo, por favor. Hiperglicemia. No, yo dije ese está bueno. Aguántalo ahí. ¿Quién fue? Mariné. Sí. Mariné, aguántame ese ahí. Pero el otro, estoy en glicemia. Ya me dijiste glico, glucosa o azúcar, ¿verdad? Ahora, ¿qué falta? Sin miedo. Que estoy buscando aquí, esto está tan chiquitito que ni veo. No, pero si lo puedes decir, escúchame bien, escúchame. Yo dije la palabra glicemia, ¿verdad? Y entonces, ya me dijiste que glico es azúcar. Entonces, ¿qué le faltaría a la palabra? Definir. Glicemia, ¿qué me falta? Ay, de verdad, estoy en jeda. Pues vamos a decirlo. El hipoglicemia. Ajá. Falta definir semia. Falta definir hemia. Emia. Muy bien. Ah, ok, Emia ok, no tenía que ok. ver con la sangre, ¿no? Hemia tiene que ver con la sangre. Sangre, ajá. Entonces ya me dijiste glico, glucosa y hemia, sangre. Pues azúcar en la sangre. Los niveles de azúcar en la sangre. Cógeme la glicemia de ese paciente, por favor. Un ejemplo. Okay. Este paciente está hipoglicémico, doctor o miss, licenciada, que ustedes van a ser futuros licenciados también en todo lo que hagan. Entonces, pero ustedes están estudiando para el ojo, ¿verdad que sí? Para ser especialista en la óptica. De No, laboratorio. asistente de laboratorio. Asistente de laboratorio. Pues entonces ahí, usted va a conocer algo bien importante que usted va a estar trabajando y es con los niveles de la hemoglobina glicosilada. Glicosilada. Que esa es la que se le hace al diabético, ¿verdad? Para monitorear cómo han estado sus niveles de glicemia. Volvemos a utilizar el término. Yo no dije sus niveles de azúcar en sangre. Ya nosotros estamos hablando de términos médicos. ¿Verdad que sí? Sí. Pues la glicemia, entonces, es el término médico para los niveles de azúcar en sangre. Ajá, pero alguien dijo por ahí hipoglicemia, pero alguien por ahí dijo hiperglicemia. Entonces, mire cómo usted, por eso que yo quiero que usted haga el clic de la terminología médica. Usted acaba de definir ahora un sufijo. Usted va a la tabla ahorita, ¿verdad que sí? Si usted va a la tabla ahorita, ¿qué usted va a encontrar? Usted va a encontrar ese mismo término glico y va a encontrar hemia también. O puede ser que hemia lo encuentre en el otro en la tabla de cardiovascular. ¿Verdad? Ahora mismo no recuerdo. Y usted acaba de definir un sufijo. Sí, porque en esta no está. Ok, pues entonces va entonces ha definido usted entonces un sufijo que es hemia, ¿verdad? Que está relacionado ¿a qué? A la sangre.
y una raíz que es glico, que significa glucosa, ¿verdad que sí? Glicemia. Pero ahora usted le acaba de añadir un prefijo. Entonces ahí tiene una palabra completa. Hipo. Hipo. Y si usted va y busca hipo, que yo creo que sí, ese sí está ahí, hiper, va a ver que dice hipo y lo sigue un guión, ¿verdad que sí? O dice hiper y lo sigue un guión. Pues entonces eso es un prefijo. Porque ya el profesor le dijo, bueno, si hay una palabra y después de la palabra le sigue un guión, pues es un prefijo. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros, en principio de nosotros haber hablado en esta clase? Dios mío, ¿qué le pasa a mi teléfono? Está yéndose creo que se cambia solo esa aplicación. Perdón. Entonces, cuando usted le añade ese prefijo, yo dije, que fue lo que dijo que el profesor, que era un prefijo, que no me acuerdo. Ya me dijo que el sufijo sí que es una condición o un procedimiento médico. Pues entonces, y me dijo que también la raíz me va a indicar, todo es la mayoría de los casos, porque hay sus excepciones, la parte del cuerpo o lo que estamos hablando, ¿verdad? La idea central de la palabra. Entonces, ¿qué es un prefijo? Pues el prefijo, pues, entonces ya me dijo que se escribe la palabra y luego un guión, ya tú sabes que es un prefijo, pero ¿qué entonces dijo al principio? Alguien que se acuerde, mira, profesor, usted dijo que un prefijo indicaba esto. Aunque lo vaya y busque en la presentación y lo lea. A mí eso no me molesta. Lo puede hacer. Sí se acuerda. Usted dijo, las reglas, no te dijo, las reglas de la terminología médica dicen, más bien, no el profe, pues yo no me inventé eso. Yo lo estudié y ahora estoy aquí como un facilitador de ese conocimiento. ¿Ok? Créame que ese conocimiento no aplica solamente a la terminología médica, eso aplica a los idiomas, al lenguaje. ¿Ok? Entonces, le añadí el prefijo hipo o le añadí el prefijo hiper. ¿Ok? ¿Qué significa ese prefijo? ¿Qué es lo que dice? Los prefijos. Ralph. Señor, Sí, los prefijos. ¿Qué dicen en la mayoría de los casos? María. Lo prefiero la. Oh, Dios mío. Me fuera, estaba hablando de otra cosa ahí. Los prefijos. Déjame ver quién más está aquí en la clase. Me fue ahora. Ok. Alejandro. ¿Me escucha? ¿Qué quiere decir hiper o hipo o la regla de prefijo? Ambas cosas. Primero empezando que me diga la regla que es un prefijo y después lo que significa ese prefijo. ¿Quién me habló? Mariné. Mariné. Pues por favor, Mariné, ilústranos. Ilumínanos. Si usted supiera que yo cogí esta clase en el 2014 y no me acuerdo de nada. Sí, pero ahora, esta vez sí te vas a acordar. Wow. Prefijos se añaden al principio de la palabra, Sí. influyen en el significado del término, Sí. usualmente indican localización, tiempo o número. Digo, eso es lo que dice aquí. Sí. Ok. O te puede decir localización, ¿verdad? Dirección o cantidad. Vamos a ponerlo así. Por ejemplo, el prefijo pre significa antes, ¿verdad? El prefijo post significa después. Ahí te están dando una localización donde tú te vas a ubicar. Pero entonces, el prefijo hiper y el prefijo hipo significan cantidad. ¿Está bien? ¿Y qué están haciendo?
¿qué están haciendo esos prefijos? Como bien leyó Mariné, están influenciando en el significado de la palabra. Porque la misma palabra, glicemia, si yo le cambio el prefijo de hipo a hiper, estamos hablando de cosas distintas, ¿verdad que sí? Entonces los prefijos te van a indicar en la mayoría de los casos, una cantidad, un número, una dirección, una localización, ¿ok? Así que yo quiero que se me aprenda todo el mundo que me está escuchando en esta clase y los que no también, que se supone que estén aquí. Quiero que todo el mundo se me aprenda las reglas de la terminología médica. Si de aquí al final de abril, que estamos terminando este término, logramos eso, mira, suficiente, porque usted puede hasta las presentaciones que sigamos subiendo al Classroom, las puede estudiar sola y comprenderlas, porque ya usted tiene la base, ¿ok? De la terminología médica. ¿Está bien? Por eso he insistido tanto en esto, ¿ok? Porque yo sé y estoy casi el 100% seguro, vamos, como a la vacuna de Pfizer, vamos a ponerle un 90 y algo. Y la de Moderna, porque la de Johnson tiene un 80 y pico. Así que yo me voy con el ejemplo de la vacuna de la efectividad. Yo estoy seguro que sí, así como acabamos de leer que Mariné nos leyó el significado de un prefijo y acabamos de definir de cada significado, usted va a poder sin duda bandearse en el término coloquial, bandearse en esto de lo que van a hacer la terminología médica. Mira, jóvenes, usted va a estar trabajando con esto, sobre todo, ¿sabe por qué? Si está trabajando como en asistente de laboratorio con facturación, lo que le va a venir por ahí es terminología médica por un tubo y 7 llaves. Por ejemplo, o un diagnóstico que va a tener que codificar, dislipidemia. Eso tiene, en el ICD-10 tienen código, y yo creo que es 78 o algo así, o es 078, no me acuerdo, porque yo tengo que a veces bregar con eso. Y entonces ahí viene otra vez el sufijo emia, ¿me entiendes? Entonces viene la raíz lipid, que significa grasa o lípido, y viene el prefijo dis, ¿verdad? Que está diciéndote que es algo que está funcionando mal, de disfunción. Dislipidemia, hay una alteración anormal de los niveles de lípido o los niveles de grasa en la sangre. ¿Y quiénes son los que están ahí? Colesterol, triglicéridos. ¿A que sí? Se ha hablado mucho sobre esto y he tomado mucho tiempo para hablar sobre esto porque es sumamente importante que usted conozca las reglas de la terminología médica. ¿Está entendiendo? Dígame un sí. Sí. Muy bien. Yeah. Ok, si estuviésemos en la iglesia, say amén. Amén. Ok, pero no estamos allá, estamos aquí. Entonces, jóvenes, como les dije, el páncreas entonces va a producir, entramos a ese tema de la glicemia, de la etnia, y glico, y de hipo, y prefijo, y sufijo, y raíces. Porque comenzamos a hablar del páncreas, porque el páncreas produce insulina y glucagón, que son los que se encargan de mantener los niveles de glicemia normal en sangre, ¿verdad? Que usualmente, ¿verdad? No deberías de exceder de 115, 120 miligramos por decilitro. ¿Ok? Entonces, esos son unas pequeñas celulitas que se van a concentrar como en una islita que le llaman islotes, y son masitas que son las que producen esa hormona. Y tú sabes que el páncreas guarda relación con el sistema gastrointestinal, sobre todo con el duodeno, que dijimos que era la parte o la primera parte del intestino, la más corta, pero es donde, ¿verdad?, ocurre gran parte de la digestión debido a que la bilis que se produce allá arriba en el hígado, ¿verdad?, es liberada cuando comemos sobre todo alimentos con grasa. Y junto con el jugo pancreático, donde ambos se conectan y llegan al duodeno, van a bañar lo que fue el alimento primero allá arriba en la boca y después pasó a hacer un bolo alimenticio que se mezcló con los jugos gástricos y otras enzimas que hay en el estómago. Llegaron aquí al duodeno. ¿Ok? Por eso es del sistema gastrointestinal. ¿Ok? Esos islotes se llaman, y hay una célula que le llaman células alfa
y células beta. Esos islotes, mira dónde van a estar bien chiquititos, incrustados entre medio de ese tejido pancreático. Es como que decir, un tejido dentro de otro tejido, ¿verdad que sí? Pero es parte del páncreas. Y esos son los que van a estar entonces haciendo la función endocrina. A otra palabra médica. Crino es secreción, ¿verdad que sí? Un sufijo que significa secreción. Y endo significa adentro, ¿verdad? Sería ¿por qué endo? Porque la producción de las hormonas, glucagón y de insulina, van a ir directamente ahí, mira, a la sangre. Por eso se llama endo, para adentro, a la sangre. Pero mire, el jugo pancreático que va por ese canal, por ese, ¿verdad? Ese canal pancreático, ¿ok? Que le llaman el pancreatic duct o el ducto pancreático. Eso es un jugo, por eso no va a la sangre, eso va a ir a una cavidad. En este caso, la cavidad es el duodeno. ¿Verdad que sí? Entonces, eso sería una función exocrina. Exocrino, secreción hacia afuera. La glándula sudorípara es otro ejemplo de secreción exocrina, ¿ok? Entonces, pero las glándulas que están aquí en el páncreas, en estos islotes pancreáticos, son endocrinas, ¿ok? Y por eso se llama el sistema endocrino, porque es un sistema que está compuesto de unas glándulas y es un sistema que está compuesto de una producción de mensajeros químicos que se llaman hormonas, que van a ser liberados directamente al torrente sanguíneo, ¿ok? Si eso fuese liberado a una superficie como la piel, glándula sudorípara, a una cavidad como el ducto pancreático, pues eso es una ¿qué? Producción y liberación exocrina. ¿Todo el mundo está conmigo? Entonces los islotes pancreáticos van entonces a tener varias funciones y van a estar controlados, obviamente, por si el azúcar sube en la sangre, ¿cuál se va a liberar? La insulina. ¿Ok? Para nivelar esos niveles y que esa azúcar entre a la célula. ¿Ok? Y no se quede en la sangre porque me va a causar que una hiperglicemia. Si se me queda en la sangre, me va a causar una hiperglicemia. ¿Está bien? Porque se me va a quedar en la... Ahora, ¿cuál es la función de la insulina? Que el azúcar llegue a la célula. ¿Y por qué el azúcar? Porque la glucosa es la mayor fuente de energía de la célula. No es la glucosa, como les dije, del dulce, ¿ok? La glucosa del sneaker, esa no es, ¿ok? Hablando de la glucosa en general del alimento como tal, las frutas, de los vegetales, whatever. Entonces, si bajan, entonces el páncreas lo que va a producir es este señor, ¿ok? Este señor, porque se necesitan restablecer los niveles y tiene que entonces este señor que es liberado también en el páncreas, él va ¿a dónde? Al hígado. Y en el hígado, cuando usted comió de más o lo hace instintivamente, el hígado siempre va a tener reservas de glucosa guardaditas y el músculo también. Esos hexágonos que usted está viendo ahí son glucosas porque sí, la glucosa en su estructura química tiene 6 carbonos, ¿ok? Y creo que son 12 hidrógenos y 6 oxígenos, si no me equivoco, ¿está bien? O haberme equivocado. Y sí, forman un anillo, ¿ok? Esos carbonos forman un anillo, así como usted está viendo, pero en el hígado los carbonos se unen, todas esas glucosas, todos esos anillos de glucosa se unen y forman una red que se llama el glucógeno. ¿Ok? Entonces ahí que va el glucagón, ¿verdad? Que se libera de ahí y hace que entonces se rompan esas mallas de glucógeno. Cuando se rompe, entonces liberan glucosas individuales y los niveles de azúcar se restablecen. Entonces, ya dejando el páncreas, hablamos de las glándulas adrenales que están localizadas en el tope de cada riñón. ¿Ok? Van a tener una corteza y van a tener una médula.
¿ok? La función primaria, ¿ok? Van a controlar los electrolitos del cuerpo, ¿ok? Y de esa forma también controlan la presión arterial. Y también hay una parte que está conectada al sistema nervioso que libera unos mensajeros químicos que se llaman adrenalina y noradrenalina, ¿ok? Estos electrolitos son minerales que normalmente se encuentran en la sangre, en los fluidos corporales. Muy importante los electrolitos. Y le voy a decir algo que me salió en una pregunta yo estudiando, pero déme un break, un momento. Está muy bien, vaya al baño y vengo en un momentito, ¿ok? De terminología médica. Actualmente, ¿pueden ver mi pantalla? El cambio de pantalla hacia la presentación. Sí. Muy bien. Entonces, jóvenes, yo creo que nuestra clase es hasta las 7:20, si no me equivoco. Que alguien me diga. Puede buscarle ahí el... 7:10. 7:10. Mire, jóvenes, hablando de la médula adrenal, son esas dos glandulitas, como les dije, que están, mira, encima del riñón, ¿ok? Y tienen una corteza y una médula, ¿ok? Y cuando usted hace ese estudio de la médula como tal y de la corteza, usted va a ver, ¿verdad? Estas capas, son capas, ¿ok? Y las capas van a tener distintas funciones, van a secretar distintas cosas. Entre esas cosas que van a secretar son andrógenos, que son hormonas sexuales, ¿ok? Especialmente los andrógenos son hormonas sexuales masculinas. Andro es de hombre, ¿ok? Los corticosteroides, ¿ok? La corteza adrenal, que es la corteza, ¿verdad? Lo que está en el exterior, son los que van a secretar estos dos, tanto los andrógenos como los corticosteroides. Y acuérdese siempre de esa señora aldosterona, porque esa es la que regula el sodio y se produce ahí en la corteza adrenal. Y regula también los niveles de agua, porque aumenta la reabsorción del sodio y elimina el potasio. ¿Está bien? El cortisol, muy importante, el cortisol, ¿verdad? Que producimos porque es un antiinflamatorio y también trabaja con el metabolismo de las tres proteínas, grasas y carbohidratos. Así que los niveles de cortisol son muy importantes. Entonces la médula, como les dije, esta va a estar más involucrada con el sistema nervioso, porque ahí van a ir unos nervios que le llaman del sistema nervioso simpático, ¿ok? Y cuando usted está en estrés, usted tiene miedo, usted está en una situación difícil, esos nervios se activan y le mandan una señal a unas células de ahí que van a liberar adrenalina, que es lo mismo que epinefrina, y noradrenalina, que es lo mismo que norepinefrina, ¿está bien? Y juegan un papel muy importante, ¿verdad? En la respuesta de pelea, huela, fire or flight, ¿okay? Es una respuesta muy importante, ¿verdad? En situaciones de peligro. Y usted va a poder ver en el sistema nervioso por qué ese sistema simpático, ¿verdad? Es tan importante en esa respuesta, qué es lo que sucede a ese nivel. Entonces, las gónadas también se consideran que sean parte del sistema reproductor, unas glándulas porque secretan hormonas. Okay, los ovarios son las gónadas femeninas y los testículos las masculinas, y esas hormonas que son responsables de el desarrollo y las características sexuales secundarias de cada individuo. Okay, como usted sabe, las características sexuales son las que van a distinguir a un sexo del otro, llámese la masa muscular, el crecimiento del vello corporal y el vello facial en el hombre, la profundidad de la voz. Todo eso tiene que ver con la testosterona. ¿Está bien? Entonces, ya el estrógeno, pues, se encarga de que la mujer le crezca el busto, ¿verdad? Si hayan depósitos de grasa en los glúteos, en las caderas, haya también crecimiento del vello púbico, ¿ok? Y eso le ocurra la menstruación, ¿ok? Y comienza ese ciclo, ¿verdad? Menstrual, que está también ligado con lo que es la fertilidad, muy importante. El estrógeno, ¿verdad? Y la progesterona son secretadas, ¿verdad? El estrógeno, sobre todo, es importante en ese desarrollo de las características sexuales secundarias y en la regulación del ciclo menstrual. Y el
en la progesterona, pues es muy importante porque prepara el útero. Si hay algún embarazo que vaya a suceder, ¿verdad? Que hubo una fecundación, para que entonces pueda ser implantado, ¿ok? Implantado. Entonces, el gameto es una célula reproductiva, eso es, si es gameto masculino es espermatozoide, si es gameto femenino es óvulo, ¿vale? Gonadotropina, ahí están las hormonas que se liberan en la pituitaria, ¿ok? Que ayudan a estimular a las gónadas, ¿ok? Ya sea el ovario o el testículo. Está la FSH, ¿verdad que sí? Está la LH, ¿ok? Son muy importantes, ¿verdad? En la estimulación de esas gónadas. Los andrógenos, como la testosterona, y son hormonas sexuales, principalmente la testosterona secretada por las gónadas, y la corteza adrenal y las células grasas también. Promueven el desarrollo y mantenimiento de las características sexuales masculinas. La testosterona es un esteroide secretado por los testículos y la corteza adrenal para estimular el desarrollo de las características sexuales secundarias masculinas. ¿Okay? Hay unas hormonas que no son especializadas, que no encajan en la definición ¿verdad? De lo que es una hormona, ya sea porque no tienen una estructura química similar o porque no son secretadas por glándulas endocrinas directamente al torrente sanguíneo. Por ejemplo, los esteroides, que comparten la misma estructura química soluble en grasa, son secretados por células endocrinas o producidos artificialmente como medicamento. ¿Ves? Tú estás viendo aquí, esto es una estructura de un esteroide. Ve cómo todas esas puntas, jóvenes. ¿Qué serán esas puntas? Eso, mira, en cada punta se tiene que imaginar que hay un carbono, en cada ángulo. Ahí hay un carbono, ahí hay un carbono, aquí hay un carbono, aquí hay un carbono, ¿ok? Aquí hay un carbono y otro carbono y tienen doble enlace, ¿ok? Le llaman enlaces covalentes, ¿está bien? Ya viendo, ¿verdad? Cómo es que se asocian con un grupo hidroxilo, ¿ok? Un grupo hidroxilo y un grupo metilo, ¿ok? ¿Está bien? Son distintos, ¿verdad? Y entonces, escogen esa fórmula molecular, porque eso son fórmulas moleculares. Esto está estudiado en los laboratorios y esto es así como usted lo está viendo, aunque parezca un jeroglífico. Si tiene que algún día coger clase de química orgánica, esto es lo que va a tener que estudiar mucho. Y lo digo por experiencia, ¿ok? Actualmente quizás no me acuerdo tanto. Tendría que repasar, ¿verdad? De cómo hacer esos ejercicios, de cómo interactúan y cómo se mueven los carbonos y tú tienes que hasta dibujar otra molécula nueva y eso es increíble, ¿ok? Pero es interesante también, así que si tienen alguna oportunidad de hacerlo, se los recomiendo. Entonces tenemos otras hormonas como las que son secretadas por las células grasas, que no comúnmente se considera una estructura o una glándula endocrina, el tejido adiposo, pero secretan al menos, ¿ok? Una y posiblemente más hormonas que juegan un rol muy importante en el balance y en la salud del cuerpo. La leptina es una hormona proteica secretada por las células grasas que está envuelta en la regulación del apetito, ¿ok? La leptina deja las células grasas y viaja al torrente sanguíneo y ¿dónde llega? Allá arriba, al hipotálamo. ¿Okay? Se libera ahí. ¿Y qué es lo que hace? Aguanta el apetito y quema esa grasa que está almacenada. ¿Está bien? Esa es la leptina. Pero la grelina, entonces, esta se produce en el tracto digestivo, gastrointestinal, y esa es la que va a estimular, es el hambre. Las neurohormonas son otros tipos de hormonas, ¿verdad? Que están liberadas por las neuronas del cerebro y entonces viajan también al torrente sanguíneo. Por ejemplo, las que se liberan en el hipotálamo viajan por el torrente sanguíneo y estimulan la glándula pituitaria, ¿verdad? Y ¿verdad? No se considera que el hipotálamo es una estructura endocrina, ¿verdad? Tenemos que considerarla así porque entonces produce hormonas y libera, pero la describimos más en el sistema nervioso, pero tiene una función endocrina. Por eso es que a mí me llama la atención este sistema. Yo trato de ponerle personalidad a todos los sistemas, ¿verdad? Y pues estamos hablando que el sistema endocrino es el sistema del consenso, el sistema de que, ¿verdad? Que puede lograr unir varios especialistas de estas personas que pueden hacer eventos y lograr conseguir tantos recursos. Pues
estamos hablando de este señor que es así, ¿está bien? Entonces, sin más preámbulo, vamos a ubicarnos en el sistema nervioso, ¿verdad? Que es el otro sistema que nos sigue. Como yo les dije, el sistema nervioso se va a componer, ¿verdad? Primero vamos a hablar de qué se compone y después vamos a hablar en general su función. Y se compone del sistema nervioso central, sistema nervioso periferal, ¿está bien? Sistema nervioso central, ¿qué va a ser? Cerebro y cordón espinal, ¿ok? Cerebro, y tenemos aquí que ese se llama el tallo, ¿verdad? El tallo cerebral. Tenemos también al cerebelo, que es otra estructura del sistema nervioso central. Tenemos entonces el cordón espinal, que va entonces a estar pasando a través del agujero vertebral central. Entonces, jóvenes, y tenemos los nervios periféricos o el sistema nervioso periferal, que serían entonces los nervios periféricos. La mayoría salen ¿de dónde? De la columna vertebral, ¿ok? Salen del cordón espinal y salen de la columna vertebral y van a inervar, ¿ok? Todos los músculos, los órganos internos, ¿ok? ¿Sabes? Todos los miembros superiores e inferiores. Entonces van a salir también unos músculos. Disculpe que esto lo viré aquí. Van a salir también unos nervios, van a salir, ¿verdad? Del tallo cerebral, que se llaman los nervios pares craneales, que hay 12, que van del 1 al 12. ¿Ya ven? Entonces el sistema nervioso central viene siendo el que va a recibir y a procesar toda la información. Ahí está el cordón espinal y el cerebro, ¿ok? Y va a regular las actividades del cuerpo, ¿está bien? Ese es el centro de comando. Ya el sistema nervioso periférico son 12 pares craneales que se extienden desde el cerebro, ¿ok? Y van a viajar, ¿ok? Van a viajar por todo el cuerpo, ¿verdad? Y entonces esos 12 pares craneales, jóvenes, le asignan un número romano del 1 al 12, ¿está bien? Ahí está el nervio olfatorio, que es el 1, ¿ok? Está el nervio óptico, que es el 2, nervio olfatorio, nervio óptico, ¿sabes? Es muy importante en los sentidos sensoriales. ¿Ok? El número 3 es un músculo importante, un músculo que se encarga mucho del movimiento de los ojos, le llaman el oculomotor. ¿Ok? Y también va una fibra a las pupilas y es el que se encarga de abrir y cerrar la pupila. Ese oculomotor. El nervio 4 romano, nervio par craneal. ¿Ok? Número 4 es el troclear. Es el que se encarga también de los movimientos del ojo, ¿verdad? Y tengo otro nervio que se llama el nervio 5, que se llama el trigémino. Y ese entonces va a tener 3 ramas, ¿ok? Una rama que va a ir frontal a la frente de la cara, otro que va a ir a la maxila, ¿ok? Y otro que va a ir a la mandíbula. Tengo el 6, que también se encarga de movimiento del ojo, se llama el abducen. El 7, el facial. El facial tiene tanto función sensorial como motora. Tengo el 8, que es el vestíbulo cloquial, que va directamente al centro del oído. Tiene que ver con la audición. El 9, el nervio glosofaringio, ¿ok? Tiene que ver mucho con lo que es el tragado, la sensación de náusea. Cuando usted, por ejemplo, le hacen el examen y le quieren examinar la garganta y le ponen la paletita para deprimir la lengua o bajar la lengua. Y entonces, pero la paletita la colocan muy atrás en la faringe allá, y entonces usted hace el reflejo de gag, así es otro término, reflejo de gag, ¿okay? Es un reflejo, eso es algo que usted no tiene control, eso es un reflejo, que es el reflejo de vomitar, como quien dice, ¿verdad? Entonces, eso está encargado de ese nervio 9, glosofaringio, muy importante. El nervio 10, el nervio vago, pero de vago no tiene nada porque regula muchas funciones viscerales.
de tanto de los órganos internos y todo eso. Entonces, incluyendo también la presión arterial, la respiración, la frecuencia cardíaca, la digestión, las secreciones de glándulas. Ese nervio tiene un montón de funciones, ¿ok? Nervio vago. El nervio 11, al craneal 11, ese es el accesorio. Ese está conectado, que conecta, inerva los músculos, sobre todo de lo que es el músculo accesorio, ¿ok? Que es un músculo que está cerca del trapecio, por aquí en el cuello, ¿está bien? Y el último, el número 12, se llama el hipogloso. El hipogloso, ¿está bien? Ese se encarga de que usted pueda mover la lengua. Si el hipogloso se daña, hay un paciente que tenga un derrame cerebral, por el que oye razón, ¿verdad? Se daña esa vía, pues no va a poder mover la lengua, ¿está bien? Hay daño, ¿verdad? Porque necesita ese estímulo nervioso, ese músculo. Se va a dar cuenta que si no hay un estímulo nervioso a un músculo, el músculo va a perder el tono, ¿ok? Pierde la función, ¿ok? Bien importante, este sistema nervioso es como la red, ¿verdad? Que va a estar entonces conectando y controlando todas las partes de nuestro cuerpo. Los nervios, jóvenes, van a ser muchas fibras de neuronas, como fuese un cable, que usted pica el cable y ve un montón de fibras adentro del cable, y tú ves que la goma esa del cable es como una goma negra que envuelve todas esas fibras. Entonces ese es el nervio, ¿ok? Todo el cable es el nervio como tal, ¿ok? Y las fibras, pues son las neuronas, las fibras de las neuronas o fibras nerviosas, ¿ok? Entonces van a ver esas fibras, van a ver que van a formar como unos tractos, porque se van a unir, y son tractos que van a subir por el cordón espinal hacia el cerebro, por ahí, por el cordón, suben por ahí. Eso es más complejo de lo que yo le estoy mencionando, porque eso hace decusación, se cambian de un lado para otro, y bueno, súper interesante también. Y hay muchas que llevan información de la temperatura, de la vibración, de dónde está ubicado esa parte del cuerpo que se llama la propiocepción. Entonces van a haber otros que son descendentes, que van a ir desde el cerebro y van a bajar por todo el cordón espinal, ¿ok? Entonces después van a conectar también, todo se conecta, ¿verdad? Entre el sistema nervioso periferal y el sistema nervioso central, ¿ok? Entonces, como les dije, acá entonces yo les tendría que hablar de la función que es el centro de control, que coordina las actividades del cuerpo, que está compuesto de nervios, del cerebro, del cordón espinal, de órganos sensoriales como los ojos, las orejas, la nariz, la piel y la lengua. Entonces aquí yo estaba hablando de las fibras ascendentes. Entonces cuando yo hablo de ganglios, ¿okay? Son muchos cuerpos neuronales, pero todavía no le he mostrado que es una neurona y quizás no va a entenderlo, pero ya mismo lo entiende, ¿verdad? Cuando se unen muchos cuerpos neuronales, forman un ganglio, ¿está bien? Cuando se unen muchas fibras, forman un tracto, ¿está bien? Y los tractos, ¿ok? Son ascendentes o descendentes, como le dije, dependiendo. Entonces, los nervios, se va a hablar de inervación cuando hablamos de suministro de nervios a una parte. Pues, dígame la inervación de la lengua. Y tú me dices, pues el hipogloso, ¿verdad? Porque se encarga del movimiento, ¿verdad? Del movimiento motor, claro está, eso es una redundancia. Cuando usted dice motor, está diciendo movimiento, ¿está bien? ¿Está bien? La función motora del hipogloso, del movimiento de la lengua, y también el facial, que también tiene una parte de sensorial de la cara, de movimientos también de los músculos de la cara, el nervio facial. ¿Okay? Hay una parálisis del nervio facial. Busque lo que le llaman Bell's palsy. La parálisis de Bell, apúntelo ahí. No se la ha virado, no conoce a nadie que se le ha virado la cara, tiene que coger tratamiento para restablecer, ¿verdad? La simetría de la cara, porque ha tenido una parálisis. ¿Conoce a alguien? Hola. Sí, mi abuela, Pues se llama, búscalo ahí, apúntalo. ¿Quién fue? Yanira. Yamilet. Yamilé, apúntalo, Yamilé. Parálisis de Bell o parálisis del nervio facial.
¿Está bien? Entonces, esa parálisis afecta, entonces, porque hay nervios que son mixtos. Mixto es que tienen función sensorial, o sea, que perciben, ¿verdad? Sensación, temperatura, dolor, vibración, propiocepción. Y hay nervios, ¿verdad?, que son exclusivamente o sensoriales o son mixtos, que son sensoriales, como les dije, y son motores, o sea, que también inervan músculos para el movimiento de esos músculos. Ahora mismo, si yo no tuviese inervación y, ¿verdad?, mi sistema nervioso no estuviese funcionando bien por algún X o Y razón, yo no pudiera articular las palabras, ¿ok? ¿Verdad? Para mover mis labios, para mover mi lengua, todo eso, ¿verdad? Pero que es maravilloso porque prácticamente, ¿sabes? El cerebro yo creo que es más rápido que una computadora. Porque yo no tengo que estar, ok, ahora voy a decir la palabra coordinación. Estuviese hablando como la que quieren nominar para secretaria de educación, que yo no sé si si usted vio ese meme, que ella estuvo tuvieron una presentación frente a la legislatura y aparentemente tenía un micrófono y le estaban dictando y hablaba bien lento. Nadie sabe de esa noticia. Sí, se vio. ¿Verdad que sí? Entonces, si nuestro sistema nervioso no fuese, ¿verdad?, tan eficaz, ¿verdad? En el procesamiento y no solamente procesamiento, tengo la parte deferente, la parte que sale del cerebro, como le dije, en el tracto descendente para ir a donde sea, por los nervios periferales, ya sea por los pares craneales o por los periféricos, para lograr ¿verdad?, una respuesta enseguida. ¿Está bien? Sumamente interesante, jóvenes. Sistema nervioso. Y es complejo también, pero no es imposible. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de plexo, pues hablamos de una red de nervios, pero si puedo hablar de plexo nervioso, pues tengo que especificarlo porque hay plexos sanguíneos, ¿verdad que sí? Entonces, que son redes de vasos sanguíneos. ¿Ok? Entonces, hay plexo que, por ejemplo, hay un plexo para el brazo que se llaman el plexo braquial. Búsquelo también. Oye, cuando se dañan alguno de los troncos, ¿verdad?, que el paciente tiene una sintomatología específica y ya tú conoces la anatomía del plexo braquial, tú le puedes decir al paciente o al médico que sea a nivel de qué raíz se está sucediendo. Por ejemplo, si tiene una hernia cervical. Y entonces esa vértebra pierde su integridad y ese nervio se comprime. Pero entonces el paciente te presenta cierta valga la redundancia, sintomatología. ¿Okay? Dependiendo de esa sintomatología, tú vas a decir, esa compresión está a nivel de C5, o está a nivel de C6, o está a nivel de C7. ¿Cómo lo saben? Perdió la sensibilidad en el bíceps, o la perdió en el tríceps, o en la parte dorsal de la mano. ¿Están entendiendo? O el movimiento. Así de interesante. Pues eso forma un plexo, una red que va a encargarse entonces de ese plexo braquial, de lo que es el miembro superior. Los receptores, jóvenes, son estructuras. Ahí busqué una que se llama los de Pansini. Receptores vibratorios se llaman los de Pansini, pero hay otros, los de Merkel. Y son como unas estructuritas, son unas estructuritas bien pequeñas que están localizados, mire, jóvenes, por millones y millones y millones en la superficie de nuestro cuerpo y también en el interior de nuestro cuerpo. Muchos de ellos van a estar especializados en detectar información de temperatura, de tacto, de presión, de vibración, de propiocepción. Todo eso está recibiendo información y esos receptores están conectados al sistema nervioso periferal, que es el que va a mandar la información, y no solamente de lo que yo le hablo, también de los órganos internos. Y por los nervios periféricos llegan al cordón espinal y por ahí suben por un tracto ascendente y llegan al cerebro. Se procesa la información rápidamente en cuestiones de que no podemos ni imaginar y descienden por un tracto descendente. Esto está probado ya científicamente, jóvenes. Esto no es un cuento de hadas. Lamentablemente mucho de esto lo prueban con animales, con ratoncitos sobre todo,
¿ok? Y está estudiado. Y yo no dudo que esto esté estudiado también por el sistema, ¿verdad? En los humanos, jóvenes. Porque mira, en Estados Unidos busca el experimento que hicieron de pacientes de sífilis en Estados Unidos, jóvenes. A ver, la medicina tiene su lado oscuro. Dejaron pacientes, supuestamente le dijeron que iba a entrar en un tratamiento y no era tratamiento. Era un estudio del progreso de la sífilis por año, ¿ok? La sífilis, ustedes saben que es una enfermedad venérea, ¿ok? Lo causa una bacteria que se llama el Treponema pallidum, ¿ok? Y entonces, la sífilis, si tú no la tratas con antibióticos, cuando tiene que tratarlo, esa sífilis va a progresar y va a tener varias fases. Y esas fases se descubrieron, jóvenes, por estos estudios que fueron bien crueles y sobre todo eran afroamericanos los que escogieron para hacer estos experimentos, estas observaciones, quiero decir, porque más que experimentos eran unas observaciones, pero fueron a base de engaño. Búsquelo en internet, lo va a buscar. Y va a ver imágenes y todo de los pacientes, pero cuando progresaban una fase cesárea que iban ya a nivel del sistema nervioso que afectaba. Le dicen a la sífilis, ¿tú sabes cómo le dicen? ¿Alguien quiere saber? Cuando llega Sí. le dicen la gran imitadora. Porque a ti después, cuando tú llegas a la fase terciaria, te da bloqueo cardíaco, te dan como unas condiciones que parecen ser otras y son causadas por esa progresión de la sífilis. ¿Está bien? Van a buscar el estudio que se hizo en Estados Unidos de la sífilis. Tiene un nombre, no lo recuerdo. Cuando lo busquen en la clase que viene, mira, profesor, el estudio se llamó así. Y quiero que alguien me ilustre sobre eso. ¿Ok? Yo lo he leído varias veces, jóvenes. Por eso es que uno tiene que seguir leyendo, porque uno lee las cosas y se lo olvida y tiene que leerlas otra vez y recordarse y leer. ¿Me entiendes? Esto es un constante aprendizaje, un constante repaso de todo esto. Cuando se acabe la clase me avisa, ¿ok? Mire, jóvenes, pues entonces tiene que haber inervación muscular, tiene que haber, ¿verdad?, un suministro de nervios a un músculo, a una área del cuerpo, ¿ok? Todo prácticamente está suministrado, todo por el sistema nervioso, ¿ok? Recuerde que hay un periférico y hay un central. Hay unos receptores también distribuidos por todo nuestro cuerpo que van a recibir estímulos. Si los estímulos son suficientemente fuertes, por ejemplo, un mosquito lo pica a usted y no se dio cuenta, y cuando salió volando el mosquito lo mató. Adiós, ese mosquito tenía sangre. La sangre era tuya, no te diste cuenta. Parece que el estímulo no fue suficientemente para que te dieras cuenta. Pero cuando el estímulo es suficiente, va a causar ¿qué? Un impulso. Eso va a viajar como electricidad. Y va a viajar y va a subir, si fue en la punta del dedo, por el nervio periférico, después por el cordón espinal, tracto ascendente. Ahí se encuentra con el hipotálamo, con todo el tallo cerebral, y de ahí sube a la corteza cerebral allá arriba en el cerebro, en los lóbulos, ¿okay? La materia gris del cerebro, ¿okay? La materia blanca. Así funciona esto, ¿ok? Entonces, jóvenes, hay algo que no viaja al cerebro, sino que viaja al cordón espinal, y del cordón espinal salen otras fibras directamente a responder. Unas reciben información aferente y las que bajan son eferentes. Todos estos términos se van a utilizar para los vasos sanguíneos. El vaso sanguíneo que entra al órgano es aferente, y el vaso sanguíneo que sale del órgano es eferente. ¿Saben? Al igual, la fibra que sale del órgano o de la estructura hacia el cordón es aferente, y ¿verdad? Y que sube para el cerebro también es aferente. Y la fibra que baja del cerebro, o en este caso que sale directamente del cordón, es eferente y va a causar una respuesta, ¿ok? Recibe información, viene ya con una respuesta. Eso es lo que pasa con estos reflejos, ¿verdad? Y le dicen arco reflejo porque forma un arco, ¿ves? Entonces,
Aquí está el reflejo de patelar profundo, del tendón profundo. Ahí hay unos receptores, ¿ok? Que cuando tú le das con el martillo lo estimula y están conectados a unas fibras nerviosas que van a enviar esa información de ese estímulo al cordón espinal. El cordón espinal, entonces sale una fibra eferente que va a causar una respuesta que es una contracción muscular que causa el movimiento del pie. ¿Ok? ¿Qué otras cosas se pueden considerar como un reflejo? Cambio de la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Te baja la presión por alguna razón. Hay un reflejo rápido que hace que la frecuencia cardíaca suba, porque tú necesitas que la sangre siga llegando a los tejidos. ¿Ves que no solamente hay reflejos también en los órganos internos, ¿verdad? Y hay reflejos que nos ayudan a mantener la homeostasis. ¿Ok? Reflejo de la tensión arterial también, si sube. Hay otros mecanismos, ¿verdad?, de reflejo para que bajen o viceversa. Toser y estornudar son reflejos. La respuesta a estímulos dolorosos, por ejemplo, cuando usted sin querer tocó la hornilla o la plancha caliente. Usted no, eso fue hecho, sacó la mano más rápido que el hierro. Eso es un arco reflejo. ¿Okay? Ahí no hay break para llevarle al cerebro y para que lo procese. Eso es de una. Y el reflejo del tendón profundo, que es ese que está ahí. Entonces, cuando se termine la clase, me avisan, jóvenes. Son las 7. Ahora que se acaba, ¿verdad? Hace 10 minutos acabó, pero sigue hablando. Se acabó ya, ¿verdad? Es a 7:10, a las 7:20. Espérate. Está bien, lo dejamos aquí. Podemos seguir, yo puedo seguir un poquito más si ustedes están motivados. Pero si no, lo podemos dejar aquí. Terminamos la clase. Digo yo, si no le molesta, porque falta poco para terminar la presentación, digo, ¿verdad? Sí. Pues entonces, los que, ¿verdad?, tengan algún compromiso, no hay problema. Si se tienen que salir, si me gustaría que se quedaran por lo menos un ratito más. No le voy a tomar mucho tiempo. Voy a tratar de terminarla. Pero es que yo también me gusta abundar, y esa parte primera de la clase me tomó mucho tiempo, ¿ok? Y es porque, ¿verdad?, tengo una urgencia, tengo una necesidad de que usted pueda hacer ese ejercicio de pulirse en lo que es la regla de la terminología médica. ¿Está bien? Vamos a tirar aquí un screenshot antes de que alguien se me habrá salido para la asistencia. Entonces, todavía está viendo mi pantalla, si no me equivoco. ¿Está bien? Está viendo mi pantalla aquí. Usted está viendo, ¿verdad?, que las neuronas son células básicas de nuestro sistema nervioso. ¿Ok? Y aquí es que entonces yo tengo ganas de mover este slide, ¿verdad?, para una futura ocasión. Al principio, ¿verdad?, para describir de una lo que es la neurona, porque yo le hablé de los tractos y le hablé de los ganglios. Entonces, los ganglios son muchos cuerpos, muchos de esos juntos. ¿Ok? Esos cuerpos se juntan, ¿verdad?, porque tienen dendrita, que son esos pelos que salen de la neurona. Aquí en ese cuerpo que usted va a encontrar el núcleo con el ADN, mitocondria, retículo endoplásmico, vesículas con neurotransmisores que van a viajar por todo esa cola que se llama axón. Esto es un ejemplo de una neurona diferente. ¿Ok? Y va a ver que al final hay unas fibras terminales también. ¿Ok? Entonces tengo dendrita, cuerpo neuronal, axón y fibras terminales. Otra vez, cuerpo neuronal con las dendritas, axón, y eso amarillo que es, profe, eso se llama son una vaina de mielina. Eso es como un aislante. Eso hace que el impulso no se disipe, sino que viaje con velocidad, ¿verdad?, hacia la fibra terminal, porque ahí esto se va a conectar ¿con qué? Con otro cuerpo de otra neurona, y así sucesivamente. ¿Saben? Entonces, tenemos billones de neuronas en todo el cuerpo, jóvenes, incluyendo en el estómago y el sistema gastrointestinal. Hay tantas neuronas como en el cerebro. ¿Saben? Estas son las células que son las células básicas de nuestro sistema nervioso,
Y hay una onda, ¿ok? Que se pueden detectar en un estudio que se llama el encefalograma, ¿está bien? Y ahí vemos a la actividad, ya tanto en el descanso y en el sueño. Los tipos de neuronas, como digo, aferentes, son sensoriales. Las aferentes reciben información sensorial. Las neuronas conectivas, ¿ok? O de asociación, ¿ok? Esto sería un ejemplo de neurona aferente, ¿verdad? Que recibe información. ¿Está bien? Y esto sería uno neurona conectiva, que esas van a conectar a esas dos. No siempre hay neuronas ¿verdad? Interneuronas o neuronas conectivas, pero en algunos casos sí. Las neuronas eferentes, como les dije, siempre van a ser motoras porque van a causar una respuesta. ¿Está bien? Entonces, las partes de las neuronas se las acabo de mencionar. Como les dije, la dendrita, y les dije que en el cuerpo van a estar las estructuras que encontramos en una célula básica. Pero, ¿verdad? Estas neuronas pues, tienen una especialidad. Entonces va a producir cosas específicas para el sistema nervioso. ¿Ok? Entonces, va a haber el axón con esa vaina de mielina, que es como un aislante, ¿verdad que sí? Que va a llevar ese impulso hacia las fibras terminales. ¿Ok? ¿Ves cómo se conecta entonces las fibras terminales de otra neurona que vino de allá arriba, yo no sé dónde, no la tengo ahí, se conectó a las dendritas de otra neurona, porque viene con un impulso y una información, ya sea eferente o aferente, no sabemos, ¿verdad que no? Entonces, ahí van a formar esa conexión, no se unen por completo, ¿ves? La que viene con el impulso es la que va a liberar los neurotransmisores, porque esos impulsos eléctricos hacen que esas vesículas liberen esos mensajeros químicos. ¿Y a dónde los libera? A ese lugar, espacio que le llaman sinapsis. ¿Y para qué? Para que entonces se conecten a unos receptores que están en las dendritas. ¿Y qué va a hacer eso? Pues va a abrir, qué sé yo, unos canales de calcio y de potasio y va a hacer que el impulso eléctrico se siga propagando. Y así sucesivamente. ¿Cómo es que eso, verdad, funciona para la vibración, para la temperatura? Porque hay receptores especiales. Ya están estudiados y hay fotos y todos reales de estos receptores. Búsquelo. El receptor de Pacini, de Merkel, un ejemplo. ¿Ok? Y así sucesivamente, jóvenes. Entonces tengo aquí, ¿verdad? Otro ejemplo, ¿verdad? De lo que sería esa sinapsis y cómo funciona la liberación de los neurotransmisores hacia los receptores de otras neuronas. ¿Ok? Tenemos casi 300, pero los más que estudiamos y nos importan son, por ejemplo, la acetilcolina, que es la que causa también movimiento y la acción muscular. La dopamina también tiene función motora. Las endorfinas alivian el dolor. La norepinefrina, le dije, la respuesta pelea o vuela en caso de peligros o miedo. Y la serotonina, las que regulan el sueño y el hambre también. ¿Okay? La dopamina, bien aumentada en los pacientes esquizofrénicos. Hay que darles antidopaminérgico, bien disminuida en los pacientes de Parkinson. ¿Está bien? La serotonina, bien disminuida en los pacientes depresivos. Hay que darle medicamentos para que la serotonina que se quede más rato ahí en la sinapsis. ¿Está bien? Interesante, ¿verdad que sí? Sí. Qué bueno. Entonces, jóvenes, las neuronas no son las únicas células importantes dentro de nuestro sistema nervioso. Hay otras células muy importantes que se llaman las células gliales o las células de soporte, porque brindan eso mismo, una protección, un soporte. Ayudan a envolver, a fijar las neuronas, proveerles tanto de nutrientes como de oxígeno, a aislarlas de otras neuronas, ¿verdad? Y a destruir y remover cualquier neurona que esté muerta. Entre esas tenemos los oligodendrocitos, las células ependimales, las células de Schwann, ¿okay? Las microglias y los astrocitos. ¿Está bien? Son ejemplos de estas células gliales. Y muchas células de estas células gliales se pueden transformar y descontrolarse y causar tumores. ¿Okay? Por ejemplo, si hay un tumor originado de las células de los astrocitos, se llama astrocitoma, ¿verdad? Y si hay uno de las células ependimales, ependimoma, ¿okay? Todo lo que diga oma es tumor, ¿ok?
al final, ¿ok? La capa de mielina, yo le dije que es un aislante y está formado precisamente por las células gliales. Por ejemplo, la célula de Schwann pone la vaina de mielina. Mírala ahí, esas verdes son células de Schwann y son las que están formando la vaina de mielina, pero en el sistema nervioso periférico. ¿Ok? Y el oligodendrocito, ese que está ahí, forma la mielina, sí, pero del sistema nervioso central, cerebro y cordón espinal. Interesante, ¿verdad? Entonces, esas células gliales van a cubrir el cerebro, el cordón espinal, los nervios periféricos, la materia blanca, que es la capa de mielina, la materia gris. Todo lo que vea blanco tiene mielina. ¿Ok? Todo lo que vea blanco tiene mielina. Por ejemplo, usted está viendo el cordón espinal, esto es un corte transverso. Está viendo una parte blanca y una parte, aquí se ve crema. Le dicen blanco, pues se ve crema, pero y una parte gris, en realidad es gris. ¿Okay? Ahí, aquí en la parte gris casi siempre son cuerpos, porque los cuerpos, como usted ve, como yo le fijé aquí, los cuerpos no está viendo que los cuerpos no tienen mielina. Esa va a ser la parte gris. Y la parte blanca son los que tienen mielina. ¿Está bien? Importante. ¿Está conmigo? Sí. Entonces, materia blanca con capa de mielina, materia gris sin capa de mielina, se encuentra en la corteza cerebral y cerebral y en el núcleo del cordón espinal. ¿Está bien? En el cerebro se encuentra afuera, lo gris y lo blanco en el medio. Y en el cordón espinal al revés, lo gris en el medio y lo blanco afuera. ¿Está bien? Entonces, jóvenes, tenemos que hablar. Ya son las 1:30, vamos a dejarlo aquí. Nos quedamos en las meninges. ¿Está bien? En las meninges. ¿Quién? Ya hicieron que hagan la anotación. Ya. Entonces, porque aquí me aparece Carlos, Carla, Ralph, pero esas personas están en la conferencia. Sí. Yo estoy aquí. Carla está. Y Romelina está aquí. Ok. Pues estamos aquí. Y Keishla, Alejandro, le hablé ahorita, no me respondió. Alejandro, ¿estás con nosotros? Está escribiendo, dijo que sí. Escribió que sí. Sí. Importante, está bien. Pues nada, jóvenes, que tengan buen fin de semana. Tengo que escribirles cuál es el sistema que les toca a cada uno, jóvenes. De 10 páginas, lo bajé a 5 el trabajo, ¿está bien? Es sencillito el trabajo, eso usted lo puede hacer con calma, ¿está bien? Están las instrucciones y le voy a asignar el tema, ¿ok? El sistema que le toca. ¿Entendido? Les deseo buen fin de semana, estoy con ustedes. 100% me puede escribir a la hora que sea. Si es una emergencia que no tenga que ver nada con la clase, estamos a las órdenes. Profe, una Gracias. pregunta. ¿Usted está recibiendo los trabajos que estamos enviando? Eso es lo que yo le voy a decir después. Voy a hacer una tablita con lo que yo tengo, para que si hay algo que falta, me lo reenvíe. ¿Está bien? No hay Porque problema, entonces. Gracias. preferiblemente yo quisiera que me lo subieran al Classroom. Pero yo entiendo que hay Pero personas que... Ay, perdóneme. Al Classroom yo he tratado de subirle algunos trabajos, pero no me deja. Por alguna razón no me deja. Sí, bueno, pues entonces en ese caso, pues entonces tendríamos que cuadrar después. Yo ver qué es lo que tengo, lo que me ha llegado al email, porque recuerde que a veces los emails se pierden. Ok, Pero como quiera que sea, pues le voy a dejar saber. Tú dices, no, profesor, yo lo tengo. ¡Pam! Y me lo reenvía. Es que a veces caen para los no deseados también los mensajes. Y por eso es que quizás no lo vea. Sí, pero nada, cuando yo haga la tablita y cuadre, lo que hace es que si tiene algo me lo reenvía. No hay problema. Gracias, profesor. Pase buen fin de semana también. Igualmente a todos. El fin de semana. Okay. Fin de semana. Bye. Bye.